En esta ocasión estamos aquí para resolver una pregunta demandada por uno de nuestros suscriptores en TikTok que tiene que ver con aquellas personas narcisistas que, digámoslo así, profesan, siguen, son partidarias o son devotas de alguna religión. Y la pregunta es, ¿los narcisistas cambian por el hecho de ser o pertenecer a alguna congregación religiosa? Es algo parecido, como que si una persona pertenece a una religión, ¿es o no es buena persona? O sea, si pertenecer a una religión me hace automáticamente a mí ser una buena persona, una persona, digámoslo así, dentro de los términos de lo moral, correcto. Hay que empezar diciendo que personas narcisistas podemos encontrar en muchas partes, en todos lados. Y las iglesias, las religiones, no son la excepción. De hecho, podría decirse que ahí es donde encontramos más personas con esas características. ¿Sí? Encontramos a ese narcisista espiritual, a ese narcisista religioso, que profesa una religión, que la practica y que adicionalmente usa muchísimo el nombre de su religión, usa muchísimo el nombre de su devoción, incluso el nombre de Dios, para manipular, para controlar y para, digámoslo así, mover o influenciar masas. Porque dentro de las congregaciones religiosas se mueven o se controlan muchas personas. De hecho, muchos líderes espirituales de muchas iglesias, no vamos a mencionar acá ninguna, porque no es el fin del video, simplemente es informar si hay o no hay narcisistas dentro de las congregaciones religiosas y si pueden ser líderes o no. Sí, hay muchos líderes dentro de estas congregaciones religiosas que se dedican a profesar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a evangelizar. Pero entonces, una persona narcisista, si no es religiosa y llega a ser religiosa o a practicar alguna religión, puede llegar a cambiar, puede llegar a redimirse, por decirlo así, a ser una mejor persona, a cambiar ciertas conductas. Vamos con la respuesta. Las conductas, ¿sí?, son algo que vienen determinadas por nuestra crianza, nuestras creencias, por cómo nosotros fuimos creciendo en ciertos entornos, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con lo que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ya en nuestra etapa adulta, pues es lo que expresamos como tal, ¿sí? Es lo que nosotros somos como tal. Para que una persona cambie estas conductas es necesario, ante todo, que haya una concientización, ¿sí? Haya digámoslo así, un examen de mi conciencia de lo que yo soy y haya a su vez una aceptación de que si bien tengo cualidades, también tengo muchísimos defectos y que debo de empezar a trabajarlos para poder mejorar. Si es un trabajo en donde yo me voy a ver desde dentro, ¿sí?, desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo esté en una religión o de que yo pertenezca a una congregación religiosa no va a hacer que ese cambio suceda. ¿Por qué? Porque ese cambio lo tengo que hacer yo mismo o yo misma. Si tú tomas tu religión como apoyo para hacer ese cambio, bueno, está bien. Si la religión en la cual estás influencia a que tú seas una mejor persona, a que tú mejores, a que tú vayas en búsqueda del camino de la tranquilidad, de la paz, no solo contigo mismo, sino con los demás, bueno, está bien. En el caso de las personas narcisistas patológicos, esto es muy difícil que suceda. Incluso si esta persona es una persona devota, es una persona que practica una religión. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que una persona narcisista practique una religión o esté en una religión no es camisa de fuerza o no implica que haya un cambio en esa persona o que esa persona sea una buena persona. Al contrario, la religión o el pertenecer a esa comunidad le ayuda de alguna forma a encubrir muchísimo su narcisismo.
Entonces puede estar en esa religión esa persona narcisista, pero a su vez usa esa religión para encubrir su narcisismo. ¿Ves cómo funciona? Entonces podemos ver que esa persona en su congregación, en su comunidad es muy correcta, aparentemente tiene una familia perfecta, aparentemente es un excelente esposo, esposa, hijo, hija, pero solamente cuando tú vives con esa persona te das cuenta realmente quién es. Y solamente las personas más cercanas a esa persona se darán cuenta si realmente todo eso que dice profesar dentro de su religión, todo ese amor hacia Dios, hacia el prójimo, toda esa lectura de la palabra, todas esas prácticas religiosas, le llevan a ser una persona mejor cada día. O si definitivamente todo este tema de la religión solamente lo hace para aparentar. Como sabemos, las personas narcisistas les encanta guardar las apariencias, les encanta ser adulados. ¿Adulados por qué? Por la familia que tengan, la posición social que tengan. Les encanta mostrar al mundo una perfección que realmente no existe, porque como sabemos, absolutamente nada es perfecto. Y eso, el hecho de pertenecer a una congregación religiosa, el hecho de estar en una religión, les facilita, ¿verdad?, poder moverse como pez en el agua en ese mundo de apariencias. Muchas familias, aparentemente dentro de religiones, congregaciones religiosas, tienen una vida perfecta, viajes, la familia perfecta, los hijos perfectos. Pero realmente dentro de la dinámica familiar, en el plano íntimo, es que realmente se sabe cómo está esa familia. Muchas esposas engañadas, maltratadas, ¿sí? Muchos también esposos en esa misma situación, hijos, son los que realmente van a dar testimonio de si esa religión hizo que su familia cambiara, o el practicar una religión hizo que su familia cambiara, o definitivamente solamente hace parte de una fachada pública que se quiere mantener. Es un hecho que muchas religiones, digámoslo así, que encubren el maltrato psicológico, por ejemplo. Muchas religiones les han hecho creer a sus fieles que están, por ejemplo, casados, que pasan por situaciones de maltrato psicológico, abuso, violencia doméstica. Les hacen creer a las víctimas que acuden a ayuda por parte de los líderes espirituales. Les dicen, no, mira, es que es una cruz que llevas, el matrimonio es una cruz que debes de cargar con paciencia, debes de soportar, de tolerar, porque ese es el amor de verdad. Soportar, tolerar, aguantar, sin importar si es maltrato físico, psicológico, verbal. Muchas religiones lo hacían así. Hoy en día, en vista de, digámoslo así, muchísimo trabajo de concientización en muchas comunidades, tanto religiosas como en otras comunidades de activismo. Se sabe que no hay que tolerar ningún tipo de violencia, ni maltrato físico ni psicológico, ¿sí? Que ante cualquier, digámoslo así, dinámica en que tu vida, tu integridad física o psicológica esté en peligro, tú tienes todo el derecho de retirarte, de ponerte a salvo, de salvaguardar tu salud mental, física o psicológica. ¿Está bien o no está bien pertenecer a una religión? Cada uno de nosotros escoge si quiere o no quiere pertenecer a una religión. Es importante que si tú vas a pertenecer a una congregación religiosa, sepas que esa religión, esa práctica religiosa que vas a tener, debe de aportarte tranquilidad, armonía, debe de ayudarte a crecer, ¿sí? Debe de sumar a tu vida. De otra forma, si tú sientes que es una forma más de agobiarte, de sentir presión, de sentir tristeza a veces y depresión por no estar a la altura de ciertos estándares que colocan algunos líderes espirituales en algunas congregaciones, pues no estás obligado a hacerlo. Con que seas una buena persona, no hagas daño al prójimo, con que tengas tu espiritualidad en privado, está muy bien. ¿Sí? ¿Quieres estar en una religión, en una congregación, como decimos? Está perfecto, siempre y cuando te sientas tranquilo, te sientas tranquila, te sientas a gusto, cómodo. En síntesis, ninguna religión va a hacer que una persona narcisista cambie, ¿sí? El cambio viene desde una introspección individual, ¿sí?
Viene desde hacer cosas para hacer que mis conductas y mis creencias arraigadas vayan modificándose poco a poco. Pero el hecho de que una persona narcisista vaya a una religión, practique una religión, no lo hace automáticamente una excelente persona o una buena persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellos líderes espirituales que se venden como perfectos o perfectas, ¿sí? Que promueven que les sigan de una forma, digámoslo así, fanática. Hay que tener cuidado con esto porque muchas de esas personas manipulan a sus comunidades para poder sacar provecho de esta misma actividad o de esta misma práctica religiosa. Amigos y amigas, gracias por haber llegado hasta este punto en este video. Los invito nuevamente a que me sigan y se suscriban, y también a que me sigas acá en Instagram. Si tienes alguna opinión al respecto, crees que la religión puede hacer cambiar a una persona narcisista o a cualquier persona en general, sobre todo en este caso los narcisistas, déjame saber en tu comentario si tienes alguna experiencia, por ejemplo, con algún tipo de narcisista espiritual, religioso. Espero pues tus comentarios. Gracias por haber estado aquí. Te dejo un abrazo muy fuerte y no olvides compartir este video.